Cuando se trata de hacer una entrevista, por lo general, uno tiene que estar muy pendiente a quien tiene al lado. Entonces, cuando hay un background político y hay un background de lo que es el punto de vista comunicacional, entonces como que cambia el estilo. Y antes de hacer lo que es la entrevista, pues esta se convierte en un coloquio, un conversatorio como tal. Así que vamos a darle de inmediato la bienvenida que ahora Luciano a Juan Comprés, quien es diputado de la República Dominicana y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido ahora, Luciano. Saludos, Luciano. Un compromiso, una meta que tenía de estar aquí en tu espacio. Estoy recién llegado a la urbe y decidí estar aquí a tiempo para poder conversar contigo. Y eso se agradece, es un placer sumamente enorme. Yo sé que tal vez usted está esperando que arranquemos con la actualidad, los problemas del momento, pero muchas veces cuando se es político y se llega a un nivel y cuando se está también en los medios de comunicación, casi no se habla de uno, por lo general. Y entonces, ¿cómo se inicia usted en el ámbito político? ¿Quién fue Juan Comprés en su juventud? Bueno, debo hacer lo más sintético posible, ¿no? En síntesis. Yo soy oriundo de Moca. Estudié agronomía en mis años mozos. A los 20 años me gradué de agrónomo y saliendo de la agronomía ahí me organicé en política. Me organicé en la línea roja del 14 de junio con una célula de profesionales agrónomos. Había de otro tipo de profesionales, habían células también, pero nosotros éramos 7 agrónomos que interactuamos en la política, en asesoría. Mira que una vez me trajeron un dirigente de Santo Domingo e hicimos un recorrido viendo cómo se desenvolvía la producción de café y la situación de los caficultores de Villatrina sobre todo. Y a los muchos años me enteré que era un señor que se llamaba en ese tiempo Eduardo María, porque no me dijeron quién era, y era el jefe del partido. Imagínese usted cómo era que sonábamos en ese tiempo. Después ya a los principios de los 80 pasé al Partido de la Liberación Dominicana y tuve una carrera muy dilatada en todos los órdenes. En el año 88 pasé a San Francisco de Macorís y ya en San Francisco de Macorís y en la provincia de Duarte fue que desarrollé mi carrera política y profesional, pasando al Comité Central del PLD hace justamente 20 años. Ya la historia la conocemos todos. En el 2006 pasé a ser diputado de la República en representación de la provincia de Duarte y tuve 3 periodos con 14 años, porque recuerde que hubo un periodo atípico que fue el de 2010-2006, que fue de 6 años. Entonces tuve 14 años en el Congreso y ya salimos y decidimos acompañar en este nuevo proyecto innovador al compañero Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo. Fíjate que reúne una característica muy especial, que es una condición que la tenemos muy pocos en este momento, esa categoría. Fundador del PTD en el año 1980 y fundador de la Fuerza del Pueblo como continuación del PTD como tal, ¿no? Y con esta nueva orientación política. O sea, hemos practicado un principio filosófico, la negación de la negación para venir a lo real en estos momentos. Eso es importante. Voy de inmediato entonces a saber qué tan doloroso fue para usted irse del Partido de la Liberación Dominicana. Debo también de recordarles que cuando usted estaba en la Cámara de Diputados, y no se lo quise decir antes, nosotros lo entrevistamos porque dábamos foro legislativo en Color Visión.
con el doctor Alfonso Crisóstomo. Ah, correcto. Sí, 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 sí. Entonces a nosotros nos tocaba dar foro legislativo. Pero eso fue del 2006 sí, al 2010, ¿no? Claro que sí. Él y yo nos sentábamos al lado, nos daban foro legislativo, sí. Correcto. Que recuerdo que una vez teníamos una disputa tan fuerte en el programa que un día llamó Leonel y otro día llamó Danilo, porque entonces el programa estaba tan fuerte y hacíamos la contraparte. Sí, entonces, el doctor Crisóstomo defendía a Leonel y la contraparte que yo no quería, pero me tocaba en el programa, era defender a Danilo. Ok. Muy controversial, muy ¿no? controversial. El diputado en un momento determinado, el querido, de la segunda base, sometió una resolución para que la República Dominicana propusiera al compañero Leonel Fernández como Premio Nobel de la Paz. Sí. Y él quería que yo lo firmara, yo me sentaba al lado de él, y yo le dije, pero ¿usted conversó eso con el compañero Leonel Fernández? Me dijo, no, le quiero dar una sorpresa. Y yo le dije, ese tipo de sorpresas no se dan, convérselo. Cuando lo conversó como tal, el presidente le dijo, no, de ninguna manera. Una gente humilde, sencilla como Leonel. Eso no se maneja así tampoco, definitivamente. Me preguntaba sobre ¿a qué se debe, desde su punto de vista, qué pasó en sí en el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Desde cuándo comienzan esas fuertes contradicciones? Porque usted, como un conocedor de lo que es la filosofía, sabe lo que son las contradicciones de forma y las contradicciones de fondo. Las principales. Y las fondo son la ruptura definitiva. ¿Cuándo se dan esas contradicciones de fondo dentro del PLD? Mira, definitivamente, yo creo que el antecedente principal que tiene todo este proceso surgió en el año 99, para allá atrás, cuando surgieron las corrientes formalmente hacia lo interno del partido. Yo tuve la oportunidad y me enrolé en ese momento con lo que era la corriente de Jaimita, ¿no? De Jaime, como proyecto presidencial, un proyecto de mucha potencia y de mucha profundidad en su momento, ¿no? Que creó precedentes inclusive. Fue muy lamentable que hubiera una ruptura ya en el año 2004 con ese proyecto político que se dejó como en inacción en el aire. Y desde ahí que nacieron las corrientes hacia el interno del partido, teniendo todo un proceso de cambio, ¿no? Y de innovaciones, porque definitivamente cuando en el 2004 Jaime decide dejar sin efecto su corriente, bueno, pues usted sabe cómo son los fenómenos filosóficos. Si se deja un vacío, alguien lo ocupa, ¿no? Entonces ahí comenzaron las contradicciones ya a partir del 2006 con las aspiraciones presidenciales de Danilo Medina, y entonces comenzó Danilo Medina con una corriente con connotaciones muy particulares, ¿no? Y con enseñanzas muy particulares, que para nosotros que teníamos ya un periodo de 10, 12, 15 años, 20 años en el partido, era inusual. Entonces, con la contraparte de un Leonel Fernández, siendo presidente, que nunca quiso asumir, ¿no? una corriente, como cabeza de una corriente, pero las cosas se dan de manera indisoluble, ¿no? Los fenómenos en política. Y se fue presentando, ¿no? Poco a poco, hasta el momento ya que cuando Danilo llega al gobierno, comienza ya con una visión de querer consolidarse él como único líder hacia lo interno del partido. Y ahí es que toma la errática decisión de pulverizar al compañero Leonel Fernández. Yo creo que a partir de ahí fue que se comenzaron a profundizar las cosas. Yo quiero, Luciano... Continúe ahí, parece ser entonces que el licenciado Danilo Medina no leyó la composición social del profesor Juan Bosch, donde vos planteaba el populismo, el grupismo. No quiero entrar mucho en ese tipo de cosas, porque siempre he sostenido que
Danilo Medina no es un teórico de la política, no es un estudioso de... Ni es un estratega. Él no lo es tampoco. Tampoco. Demostró con la división del PLD de que tenía no lo es. fama de gran estratega, pero en la práctica eso se diluyó a la mínima expresión, y yo siempre lo decía, porque cuando tú eres jefe de campaña de un excelente candidato, cualquiera es buen estratega. Sí. Con Leonel Fernández cualquiera es buen estratega, porque es un candidato que no ha perdido nunca, ni cuando se dice que se le derrotó, que fue el famoso 6 de octubre, todos saben que ahí fue que dio un salto cualitativo en términos históricos, tomando la decisión histórica. Pero lo que te iba a plantear era en ese proceso, en ese marco, que la decisión más errónea que tomó Danilo Medina fue esa, de tratar de él consolidarse como único líder en el PLD, y que para eso tenía que pulverizar a quien había sido el líder natural de ese partido. Óyelo bien, te lo digo natural, y del país, pero como estamos hablando a lo interno del partido, bueno, pues ahí se hizo lo indecible. Mira, el compañero Leonel Fernández, con esa parsimonia que tiene, con esa tranquilidad, con esa sapiencia y con esa querencia del partido como tal, por su compromiso histórico, ¿no?, con el pueblo y con el profesor Juan Bosch, se hizo lo indecible para que no nos dividiéramos. Fíjate que se le trajo a Quirino, se le calumnió, se le vilipendió. Desde el Congreso, cada vez que iba el presidente Danilo Medina, venía con una nueva en contra del compañero presidente, que nosotros nos asombrábamos. Hasta que se culmina en el 2015, cuando se tiene la gran concesión de no parte de dejar a un lado las aspiraciones, hacer un acuerdo en el comité político de aquellos famosos 15 puntos de Juan Dolio, y entonces llegamos a un acuerdo todos, nos insertamos en la campaña, ganamos con un 62%, y a partir de ahí fue que se profundizó la cosa de verdad, porque entonces proyectó modificar la Constitución otra vez para beneficiarse él, y ahí fue que dijimos definitivamente no más. Ya no vamos a aguantar esta situación y vamos a enfrentarnos. Lo derrotamos en esas pretensiones. Entonces ahí fue que comenzaron los desmanes para desvirtuar lo que era la gran realidad para el escenario del 2020, que era que Leonel Fernández fuera el candidato. Los números decían en ese momento que el PLD con Leonel Fernández a la cabeza andaba rondando 53-54%. Y otro dato, pero como 58%. Como usted sabrá, cuando hay una división, una recomposición es sumamente tremenda. Y se tomó... Usted estuvo en ese trayecto con el doctor Leonel Fernández desde el principio, desde el Congreso. Desde el Congreso y hacia lo que es el no a la reforma a la Constitución. Al lado todo el tiempo en defensa de la Constitución, porque era definitivamente, Luciano, eso era un adefesio histórico. Usted modificar la Constitución en un artículo, en ese artículo que algún día tendremos, artículo 124, tendremos que ponerle un candado que ningún líder que tenga característica trujillesca o trujillista, ¿no?, venga a intentar modificar. Eso fue lo que me dicen que el doctor Leonel Fernández trató de hacer, que esa Constitución se plasmara. Está en los acuerdos. Sí. Creo que es el punto número 13 de los 15 puntos, que dice que veríamos la Constitución para poner los candados necesarios para garantizar una Constitución que pudiera preservarse durante 30, 40, 50 años. Ese era el objetivo. Yo estuve todo el tiempo de manera decisiva, de manera indeclinable, abrazando esa idea que era realmente, no era una terquedad del compañero presidente. El compañero presidente Leonel Fernández lo que fue el estandarte de esa lucha, pero después era una lucha
Era una lucha patriótica para que no se modificara la Constitución. ¿Cuándo se vio el momento de la división entre, bueno, es decir, no la división, porque de hecho yo sé lo que creo, que el doctor Leonel Fernández no dividió al PLD, No, fue de Danilo ninguna Medina. Pero ¿cuándo se vio usted, Juan Comprés, la necesidad de decir, bueno, hasta aquí nosotros llegamos? ¿En qué momento se dio esa reunión del equipo de doctor Leonel Fernández que decía, bueno, nosotros ya aquí no podemos seguir? Luciano, el 6 de octubre del 2019 crea un antes y un después en el escenario político dominicano. Fíjate que en el año 1986, nosotros, el PLD sacó 380,000 votos, una novedad. Rompimos con el bipartidismo y de ahí en adelante, bueno, comenzamos un proceso tripartita, ¿no? En términos de accionar político en nuestra sociedad. Nunca pensamos nosotros que por un desliz histórico íbamos a llegar a romper también con un bipartidismo aquella vez por elementos muy diferentes a los que conllevaron estos elementos. Ese 6 de octubre, ahí nació el tripartidismo otra vez, porque definitivamente entendimos que con lo que se presentó, con el fenómeno que se presentó en el 6 de octubre, los desmanes desde un gobierno que de manera hostil, de manera guerrera, decidió acabar con el líder del partido en el poder. Una cosa que no se había visto en los análisis de la historia en términos políticos, porque un partido lo que tiene que tratar es de buscar siempre los puntos de avenencia para llegar siempre a acuerdos y poder seguir hacia adelante. Entonces ese 6 de octubre realmente es lo que define la situación de que ya había un proyecto que quería perpetuarse en el poder y un proyecto hacia el interno del partido con Leonel Fernández a la cabeza, que teníamos otra visión para la historia. Yo recuerdo que el día 18, los famosos diputados de la patria, que en ese momento éramos 27, nos reunimos con el doctor Leonel Fernández y yo me paré y le dije, compañero presidente, estoy esperando su decisión, pero al igual que otros compañeros, nosotros tenemos nuestra decisión tomada, ahí nosotros no cabemos. Ahora le respetamos cualquier decisión que usted tome, pero nosotros no cabemos ahí. En términos personal, yo me voy. Eso fue el día 18. Ahí viene la locución del día 20, histórica por demás, donde él le dijo que definitivamente no nos íbamos, prácticamente nos echaban, y que estábamos asumiendo el eslogan de que en todo el país, por todos los rincones, se iba a escuchar una frase que iba a retumbar: es para afuera que van. Ya nosotros no podemos decir es para afuera que van, es para afuera que se fueron, ¿no? Permítame en este momento hacer una pequeña pausa de este conversatorio para dar paso a los comerciales, y al regreso, ¿cómo nace la Fuerza del Pueblo y por qué con tantos amigos y partidos políticos que siempre apoyaron a doctor Leonel Fernández, decide coger la plataforma del Partido de los Trabajadores Dominicanos? ¿Cómo no? Eso después de irnos a los comerciales y a regresar. ¿Cómo no? Pero qué rico este maíz caqueado. Y saber que la habichuela lleva casabe, azúcar y pasa, y todo tiene un sabor dominicano. Pero no como este maíz caqueado, y es que pronto vamos a tener un pedacito de Quisqueya aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Me está hablando del festival gastronómico? Definitivamente, el 24 y 25 de julio tendremos el primer festival gastronómico internacional dominicano aquí en la ciudad de Nueva York. Será realizado en el Tremont Park en el Bronx. Un festival como quien hace la habichuela con dulce, que sabe a dominicano. Con toda la sabrosura de Quisqueya. Cámara de Comercio Dominicana en New York. Cuando vengo del trabajo, vengo contento y tranquilo, porque me he alimentado con salami campesino. ¿Y qué, muchachona? ¿A dónde va esa princesa que mi corazón despierta? Ay, usted sí, Don. Este bus va mejor que yo. ¿Cómo así, chiquindola?
Salí del trabajo y voy sin rumbo. Necesito escaparme de la rutina. Pero qué rico, mami. Deja eso ahí. Cibao Meat Product, tradición de calidad. La pandemia nos dio un duro golpe. Aún así, salimos adelante. Con el regreso a la cotidianidad, recordemos que aprendimos a vivir sin prisa, a valorar el tiempo entre amigos y a nunca perder ese lazo que nos une a casa. Porque no sabemos si habrá un mañana o un después. Aprendimos que Dios está entre nosotros y no entre muros de concreto. Descubrimos que los verdaderos héroes no usan capas ni amuletos, simplemente son hombres y mujeres de carne y hueso. Recordamos los remedios de la abuela para levantar las defensas. Ahora que las amenazas del COVID se disipan, el futuro nos sonríe y nos llena de esperanzas. Debemos seguir cuidándonos y nunca bajar la guardia. Variedad. Alta calidad. Customer service. Expertos en ventas por encargo. Servicio personalizado. PH Brothers. Servicio y calidad es nuestra prioridad. Cuando yo llegué a este país, la gente se volvió loca conmigo. Me llevaban a los desayunos, al lonche, a la cena, a los barbecue. Y en Cibao Meat seguimos innovando, creando productos de máxima calidad, que es nuestra manera de decirte gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo. ¡Gracias! Cibao Meat Products, más de 50 años de tradición y calidad. Si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carril. Manejar en la ciudad de Nueva York no es fácil, pero salvar una vida sí lo es. La iniciativa Visión Cero quiere recordarle que reducir la velocidad y girar lentamente puede salvar vidas. Manejar no es fácil, pero salvar una vida sí lo es. Pero qué rico este maíz caqueado. Y saber que la habichuela lleva casabe, azúcar y pasa, y todo tiene un sabor dominicano. Pero no como este maíz caqueado, y es que pronto vamos a tener un pedacito de Quisqueya aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Me está hablando del festival gastronómico? Definitivamente, el 24 y 25 de julio tendremos el primer Festival Gastronómico Internacional Dominicano aquí en la ciudad de Nueva York. Será realizado en el Tremont Park en el Bronx. Un festival como quien hace la habichuela con dulce, que sabe a dominicano. Con toda la sabrosura de Quisqueya. Cámara de Comercio Dominicana en New York. Antes de irnos a la pausa, recuerden que estamos conversando con el dirigente de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y es diputado de la República Dominicana, Juan Comprés. Hablábamos cómo surge la Fuerza del Pueblo, cuál es la decisión del nombre y por qué entre tantos amigos de partidos políticos de minoría que existía en el país se decide coger al Partido de los Trabajadores Dominicanos. Fíjate, la lucha contra la reforma a la Constitución fue muy titánica, ¿no? Absorbente, continua. Fue la acción principal en términos políticos en un momento determinado por la decisión histórica que eso engendraba, ¿no? Y entonces recuérdese que era enfrentando al poder político. No es tan fácil y más en la forma como se desarrollan los gobiernos en América Latina y más específicamente en República Dominicana, donde el sistema es presidencialista y cuando un presidente
asume algo, mire, para doblarle el pulso hay que batallar de verdad. Yo recuerdo que en ese accionar, nosotros los diputados en esa lucha, un día 24 de junio, por una contradicción que tuvimos con un acto cultural que había al frente del Congreso, hubo un encontronazo y hasta bombas nos tiraron. Yo no sé si usted recuerda. Yo recuerdo muy bien la fecha porque precisamente ese día yo cumplo años. Era mi cumpleaños y de cumpleaños me regalaron como 14 bombas, ¿no? Lacrimógenas, sí, definitivamente. Entonces, en el fragor de la lucha, en un acto público, el compañero presidente externó, y recuerden los del Palacio, que van a ser derrotados con la fuerza del pueblo. Y ahí surgió la frase, y cada vez que tenía una intervención pública, bueno, pues venía que la fuerza del pueblo, porque de la única manera que se podía derrotar a un palacio con la determinación de modificar la Constitución y de comprar a quien sea al precio que fuere. Llegaron a ofertar hasta 50 millones y más a los legisladores que estábamos ahí. Y mire que yo ni tengo eso, ni pretendo tenerlo nunca en la vida. Porque cuando nos mandaron a ofrecer a nosotros, lo que dijimos fue que buscaran el presupuesto de Estados Unidos para comenzar a negociar, a ver dónde llegábamos, porque no había forma. Entonces así surgió, ¿no? En el mismo fragor de la lucha, surgió la frase. Cuando se da ya a partir del 6 de octubre y el famoso 20 de octubre, cuando el compañero toma la decisión, bueno, pues toma la decisión de conformar la fuerza del pueblo como nueva fuerza política. Y para eso había que buscar la forma más expedita de cómo insertar, como estructura, como organización, la fuerza del pueblo. No había institución política más idónea. Y yo quiero externarle a usted y a los amigos televidentes que hubo más de 5 propuestas de partidos que han tenido cierta similitud, ¿no? y alianza con el compañero Leonel Fernández en todo su proyecto. Inclusive ahí está José Fran, que se presentó como voluntario para eso. Pero al aparecer el Partido de los Trabajadores Dominicanos, con una plataforma política y con una vivencia política altamente democrática, patriótica, abierta, revolucionaria, bueno, pues no había mejor plataforma para insertar un partido nuevo con ideas nuevas para poder accionar. ¿Cuál es el reto? Definitivamente, Luciano y amigos televidentes, el reto es hacer ahora mismo de la fuerza del pueblo un partido que sea referente para la sociedad. Fíjese que el sistema de partido en América Latina ha fracasado. Nosotros todavía en República Dominicana gozamos todavía de tener incidencia, ¿no? como sistema, el sistema de partidos políticos en crisis. Entonces, nosotros para poder preservar el sistema de partidos, tenemos que crear una institución política que conecte con la sociedad, que conecte con la juventud, que conecte con las mujeres, que conecte con las ideas revolucionarias, innovadoras hacia adelante, que sea un referente para el desarrollo de nuestro país. Y para eso tenemos que crear un partido que sea la antítesis de lo que hay. Porque ahora mismo el partido más exitoso reciente, podemos decir que es el Partido Revolucionario Moderno. Pero yo le pregunto a usted, ¿el Partido Revolucionario Moderno existe? No lo veo accionando como estructura política. ¿Se refiere usted al PRM? Al PRM. Porque la fundación del PRM es diferente a la Fuerza del Pueblo. Sí, muy diferente. O sea, estamos hablando, para volver al PRM, porque en la Fuerza del Pueblo, y quiero que usted me explique eso, se está dando como si fueran 2 procesos. El primer congreso, profesor Juan Bosch, sí, constitutivo, y el segundo que viene, Manuel Rodríguez Tabaré Justo. Hábleme eso para entonces, después ir al PRM, ¿por qué ellos no hicieron lo mismo?
dinamismo y por qué usted tiene esa visión de que como partido político orgánico el PRM en sí no existe. Planteo que debemos ser la antítesis de todo eso, porque ninguno de estos partidos tradicionales, en términos estructural, en términos organizativos, en términos de dinamismo práctico en el día a día de la política, eso no existe. Si usted recorre el país, el Partido Revolucionario Moderno en el país, en todo el territorio nacional, tiene sus locales cerrados. Y lo del PLD ni hablar, es peor, ni tienen locales en el más del 90% del territorio nacional. Lo que quiere decir que tenemos que crear una estructura que se adapte a los tiempos modernos. Y es un partido que lo hemos conformado en su gran mayoría, en la estructura dirigenciales, ya dirigente con cierta edad. Yo soy de los más jóvenes y próximamente cumplo 65 años. Estoy viviendo la juventud de mi vejez. Eso es un mecanismo que buscamos los adultos para mantenernos jóvenes siempre. Bueno, la Organización Mundial habla que todavía es una edad que no es vejez. Correcto. No nosotros lo decimos, la Organización Mundial. Correcto. Entonces tenemos ese gran reto como legado histórico para poder crear una institución que sea la catapulta para el desarrollo integral de nuestra nación. La extracción, el nacimiento del PRM fue de una manera, viene del partido, ¿cómo se llamaba? El partido del padre de Abinader, partido... Alianza, qué sé yo qué, Alianza Social, algo así por el estilo. Sí, Partido de Alianza Social, Alianza Social, Alianza por la Democracia. Y eso es Alianza Social, Alianza Social Demócrata. Alianza Social Demócrata. Y esa fue la plataforma que sirvió, que fue un partido que no existió nunca. Eso estaba en carpeta siempre para un accionar. O sea que no tienen la basamenta y la plataforma que tiene la fuerza del pueblo. Y entonces con esa plataforma lo importante es asumir el compromiso con esa visión de perspectiva histórica que tiene el compañero Leonel Fernández. Todos y cada uno de nosotros debemos estar conscientes que es un partido para la historia, un partido que nació para quedarse, que nació con pantalones largos, como bien dice el presidente, pero que nació para quedarse con un compromiso histórico de seguir transformando la sociedad dominicana para poder lograr la inserción social de los pobres, redimir los más desposeídos de nuestra sociedad. Creo que esa perspectiva no debemos perderla. Algo que quisiera que me explicara, la fuerza del pueblo, creo, digámoslo usted, es el único partido en el mundo que nace bajo una pandemia. Correcto. Y con plataforma digital. Correcto. Sí. ¿Cómo fue ese proceso y cómo tuvieron ustedes esa inventiva para poder hacer de la fuerza del pueblo en tiempo de pandemia y descubrir que sí se podía hacer desde el punto de vista digital un partido, pero con la realidad de la base? Sí. Mira, una realidad como la que vivimos en estos momentos, política en República Dominicana, si nos las hubiésemos planteado 2 años atrás, cualquiera de nosotros dice que uno estaba hablando de otro mundo, sí. ¿No? Porque todo vino como soñadores, como muy subrepticiamente, como muy rápido, ¿no? Y cuando nos vemos después del 20 de octubre que tenemos que accionar, comenzamos a accionar, pero entonces en medio inserto en una campaña política. Sí. En una campaña y una epidemia. Bueno, que viene después. Sí. En una campaña que, déjeme decirle, yo particularmente no aspiré en el proceso interno del PLD, había decidido ya no retirarme de esas lides. Y entonces viene toda esta realidad que nos da en la cara, donde todos y cada uno de nosotros tuvimos que asumir nuestro compromiso histórico para aportar la consolidación de una idea, de un proyecto en perspectiva, como era la fuerza del pueblo. Entonces, a partir de ahí, había que consolidar ese proyecto. Pero viene la pandemia. Eso fue un agravante. ¿Y qué agravante? ¿Eh? Un agravante que nos cambió la dinámica de vida, no a los dominicanos, a la humanidad.
Es más, nosotros estamos transmitiendo ahora mismo, gracias a la tecnología de punta, ¿no? Precisamente por la pandemia. Si la pandemia no hubiese venido, no se hubiesen tomado ese lado positivo que tiene. Que estaban ahí. Y que solo lo usaban los grandes monopolios del mundo. Correcto. Y las grandes potencias. Pero ya se democratizó en términos generales. Entonces teníamos nosotros que crear las condiciones y la plataforma para crear esa estructura de la fuerza del pueblo. Y no había forma de hacerlo en forma de actividades de masa, ¿no? Fíjate que en todo el proceso hicimos 2 actividades de masa, que fue la inauguración y la clausura, definitivamente, porque ya teníamos que hacerla con manteniendo la distancia y manteniendo todos los principios protocolares, y había que hacerlo. Entonces, había que asumir... Con agregando también de que ustedes como Fuerza del Pueblo surgen y tuvieron que batallar en 2 frentes. El frente del proceso electoral y el frente de aquellos que no querían que la Fuerza del Pueblo naciera y que lo sometieron por donde quiera, por los sencillez nombre. Una hostilidad tremenda. 57 veces de sometimiento. Y un objetivo muy fundamental, ¿no? Pulverizar al líder y dejar sin efecto ese proyecto político. Creo que esa ha sido la gran ganancia, ¿no? Y la gran lección histórica, que cuando hay una decisión y cuando se tiene un líder que sabe hacia dónde va, bueno, pues tranquilamente el desarrollo se siente, ¿no? Y se cosechan los buenos resultados. Porque hay un principio que se aplica en política y en cualquier vivencia de nuestra sociedad. Cuando usted no sabe para dónde va, ya llegó, puede quedarse ahí mismo. Entonces la fuerza del pueblo sabe lo que tiene entre manos. ¿Cuál era el reto? De ver cómo se hacía, sin ningún tipo de experiencia previa, sin precedente, cómo hacíamos un congreso que tuviera validez, que tuviera credibilidad, pero dentro de ese contexto. Yo quiero decirle, amigo Luciano, que la fuerza del pueblo está recibiendo, lo he oído por referencia, está recibiendo peticiones de asesorías de partidos del mundo, para desarrollar eventos, ¿no? Congresos y asuntos institucionales, utilizando la metodología que nosotros, una mesa temática, ¿cómo usamos. Se forman esa mesa temática? ¿Cómo se forman esos grupos? Una cosa inusual. Y yo quiero serle sincero, cuando se hizo todo el planteamiento, yo tenía mis dudas. Sí. Siempre hay una duda a lo desconocido. Sí, vamos a accionar. A mí me tocó la mesa temática de política internacional y la de agricultura que participé. Al final quería estar en política internacional, voté primero en agricultura y ya no pude votar en política internacional. Pero son de las vivencias, que tenemos. Para yo hacer otra pequeña pausa, a regreso, quisiéramos ahora que me analice su punto de vista del gobierno del Partido Revolucionario Moderno. ¿Hacia dónde va la República Dominicana? ¿Sería justo o imprudencia una reforma fiscal, un paquete fiscal en nuestro país? Y los últimos acontecimientos que se han dado. Pero eso después que demos paso a los comerciales y regresemos. Pero qué rico este maíz caqueado. Y saber que la habichuela lleva casabe, azúcar y pasa, y todo tiene un sabor dominicano. Pero no como este maíz caqueado, y es que pronto vamos a tener un pedacito de Quisqueya aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Me está hablando del festival gastronómico? Definitivamente, el 24 y 25 de julio tendremos el primer Festival Gastronómico Internacional Dominicano aquí en la ciudad de Nueva York. Será realizado en el Tremont Park en el Bronx. Un festival como quien hace la habichuela con dulce, que sabe a dominicano. Con toda la sabrosura de Quisqueya. Cámara de Comercio Dominicana en New York. Cuando vengo del trabajo, vengo contento y tranquilo, porque me he alimentado con salami campesino. ¿Y qué, muchachona? ¿Dónde va esa princesa que mi corazón despierta? Ay, usted sí es, don. Este bus va mejor que yo. ¿Cómo así, chiquindola?
Salí del trabajo y voy sin rumbo. Necesito escaparme de la rutina. Pero qué rico, mami. Deja eso ahí. Cibao Meat Product, tradición de calidad. La pandemia nos dio un duro golpe. Aún así, salimos adelante. Con el regreso a la cotidianidad, recordemos que aprendimos a vivir sin prisa, a valorar el tiempo entre amigos y a nunca perder ese lazo que nos une a casa. Porque no sabemos si habrá un mañana o un después. Aprendimos que Dios está entre nosotros y no entre muros de concreto. Descubrimos que los verdaderos héroes no usan capas ni amuletos. Simplemente son hombres y mujeres de carne y hueso. Recordamos los remedios de la abuela para levantar las defensas. Ahora que las amenazas del COVID se disipan, el futuro nos sonríe y nos llena de esperanzas. Debemos seguir cuidándonos y nunca bajar la guardia. Variedad. Alta calidad. Customer service. Expertos en ventas por encargo. Servicio personalizado. PH Brothers. Servicio y calidad es nuestra prioridad. Cuando yo llegué a este país, la gente se volvió loca conmigo. Me llevaban a los desayunos, al lonche, a la cena, a los barbecue. Y en Cibao Me seguimos innovando, creando productos de máxima calidad, que es nuestra manera de decirte gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo. ¡Gracias! Cibao Meat Products, más de 50 años de tradición y calidad. Si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Manejar en la ciudad de Nueva York no es fácil, pero salvar una vida sí lo es. La iniciativa Visión Cero quiere recordarle que reducir la velocidad y girar lentamente puede salvar vidas. Manejar no es fácil, pero salvar una vida sí lo es. Pero qué rico este maíz caqueado. Y saber que la habichuela lleva casabe, azúcar y pasa, y todo tiene un sabor dominicano. Pero no como este maíz caqueado, y es que pronto vamos a tener un pedacito de Quisqueya aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Me está hablando del festival gastronómico? Definitivamente, el 24 y 25 de julio tendremos el primer Festival Gastronómico Internacional Dominicano aquí en la ciudad de Nueva York. Será realizado en el Tremont Park en el Bronx. Un festival como quien hace la habichuela con dulce, que sabe a dominicano. Con toda la sabrosura de Quisqueya. Cámara de Comercio Dominicana en New York. Manejar en la ciudad de Nueva York no es fácil, pero salvar una vida sí lo es. La iniciativa Visión Cero quiere recordarle que reducir la velocidad y girar lentamente puede salvar vidas. Manejar no es fácil, pero salvar una vida sí lo es. Él es diputado y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, Juan Comés. Hablábamos, ¿cómo analiza la situación política? ¿Hacia dónde va el Partido Revolucionario Moderno Luis Abinader? ¿Hacia dónde está llevando la República Dominicana desde el punto de vista económico? 16 años fuera del poder, ¿no? Porque nosotros debemos definir al PRM, que está en el poder, como la continuidad del PRD. E inclusive se le ha designado con el mote de
PRDM en estos momentos, ¿no? Para identificarlo como tal. Ha tenido que asumir en condiciones que ellos no lo esperaban y en condiciones también como inesperadas. Ellos no se prepararon mentalmente ni en términos real para llegar al gobierno. De ahí todas estas improvisaciones, ¿no? Que usted dice, pero ven acá, fue que llegaron sin planes, llegaron sin proyectos, llegaron sin nada concreto y las cosas se le ha venido como derrumbando, como si fuera en forma de naipe, ¿no? Y ya cumplieron 9 meses y en 9 meses realizaciones como tal en términos concretos no pueden exhibir en términos material. No hay forma. Usted ve que no se ve que hayan puesto todavía el primer bloque, ni insertado y amarrado a la primera varilla. Y van a llegar al año en agosto y no van a poder exhibir absolutamente nada. Y yo hago una abstracción histórica. Siempre los gobiernos del PRD fueron así. Fueron así. Uno pide una obra de aquellos gobiernos y no están. Entonces este tiene la característica de que anuncia hoy, anuncia mañana, anuncia pasado mañana, anuncia todos los días. Y cuando va a inaugura entonces obras privadas. O sea, que usted dice que este es un gobierno populista, de corte populista. Definitivamente este es un gobierno que no tiene norte, y no sabe hacia dónde va. Y con la agravante de que ellos entienden que esa metodología le está dando resultados y que ellos están acabando. Miren, si usted sale al pueblo y pregunta, ¿quién es el ministro de Hacienda? Miren, nadie sabe quién es el ministro de Hacienda. ¿Quién es el ministro de Agricultura? Nadie sabe, pero en el mismo campo. Yo soy agrónomo y me manejo mucho en el campo. Y uno le pregunta a los productores, ¿cómo se llama el ministro de Agricultura? Y no saben. ¿Cómo se llama el administrador del Banco Agrícola? No saben, porque es un gobierno que no ha tenido coherencia. Ellos han tenido el acierto de haber tramitado la acción de la justicia a algunos que otros personeros del pasado gobierno, y inclusive ahora vi el apresamiento de un diputado. ¿Qué precedente más lastimoso, punto ¿no? de vista muy negativo, ¿no? Y vamos a ver qué tipo de consecuencia podría tener eso, porque yo fui diputado 14 años y si estuviera en ese cuerpo estuviera planteando de verdad acciones, porque lo importante no es que es ese, sino que se dice que hay muchos más. A propósito de este tema, excusa que me interrumpe, sí. ¿Dónde hay un fallo? ¿En la ley de partidos políticos y agrupaciones? ¿En los estatutos internos de los partidos o en la Junta Central Electoral, en no existir un filtro de quienes pueden aspirar o sus condiciones morales y económicas para aspirar en República Dominicana? ¿Dónde está ese grave error? Mire, el artículo, creo que el 2 de la Constitución, dice en términos ciudadanos que todo ciudadano dominicano tiene el derecho a elegir y ser elegido, y no pone más condiciones. O sea que cualquier otra condicionante que usted ponga como traba sería inconstitucional. No obstante, a mí me gusta la forma de las leyes del Estado británico. Las leyes de ellos no son escritas, son leyes de carácter de convivencia social. Se llama la ley y leyes consuetudinarias. O sea, nosotros tenemos esto, la buena moral usted debe mantenerla como ciudadano y te la aplican en cualquier estamento, ¿no? de justicia como referente. Pero tenemos eso. Ahora bien, ¿dónde que ha estado el fallo? En los partidos políticos, que se le ha dado cabida a todos este tipo de desmanes. Fíjate que ¿y cómo puede un partido político hacer? Bueno, nosotros tenemos un precedente en el PLD, en el proceso interno del 2010, que yo participé en ese proceso interno.
se hizo un llamado de que había gente que su accionar chocaba con los principios de la sociedad, ¿no? y morales. Y el PLD, 19 precandidatos a nivel nacional, lo dejó sin efecto. Ustedes no pueden participar porque no califican conforme nuestros principios. Bueno, pues tranquilamente los partidos políticos, en vez de crear ese tipo de trabas, ese tipo de impedimento, ese tipo de tamiz, comenzaron a alentar la participación de esos desmanes. ¿Por qué? Porque para una campaña se necesita mucho dinero. Y ni usted ni yo, ni un obrero dirigente, ni un campesino dirigente, tiene los recursos para participar. Yo decidí no participar y en un programa de televisión, allá dije, mis motivos son que el entramado que hemos desarrollado, el escenario que nosotros hemos creado para ser candidatos, definitivamente ahí solamente califican narcotraficantes, ya hay un ejemplo, lavadores, funcionarios y corruptos, esposa de funcionarios, hijos de funcionarios. Una candidatura se lleva como 15 millones o 25 millones para ser diputado. Un nuevo sector de clase social que son los banqueros, pero los banqueros de banca, no los banqueros de bancos comerciales, ¿no? Una candidatura, eso es impredecible lo que se lleva. Ahí hay diputados que gastaron más de 70 millones para ser diputados. Y no hay forma. Démoslo ahí, para poder retomar lo que usted está diciendo. Pero, ¿y cómo se saca entonces? No hay forma. No hay forma. ¿Y qué busca el objetivo una es persona? otro. ¿Cuál es? El objetivo es otro. Bueno, cada quien tiene su expectativa en la vida. Yo me imagino que este diputado que tomaron preso aquí la Florida, con la DNCD, conjuntamente con la DEA, en la Florida, yo imagino que vamos a darle crédito a la DEA. A la DEA, claro, por los precedentes, ¿no? Por los precedentes. Yo me imagino que su objetivo era él llegar a diputado y ya tener patente de corso para poder entrar a Estados Unidos sin ningún tipo de problema. Eso debió estar en su mente. Otros tendrán otro tipo de perspectiva, pero no hay forma de que, mire, ¿usted sabe cuánto gasté yo en mi primera candidatura? Como 100,000 pesos. No gasté más porque no tenía un centavo más para gastar. Imagínese usted, cuando usted tiene todos estos entonces parámetros en la sociedad, no hay en cualquier demarcación una candidatura a diputado, por barata que salga, no sale por menos de 15 millones. Preocupación en lo que viene siendo la ley de partidos políticos o la Constitución de la República o los instrumentos internos a los partidos para que, como han dicho algunos analistas, de que el Congreso en un momento determinado, y ya usted lo explicó, puede ser aupado por el narcotráfico. ¿Qué candado se le puede poner? Nos quedan 2 minutos. Sí, yo creo que cuando se reforme la Constitución, ¿usted cree en una nueva reforma? Tendrá que reformarse en cuidado, algún momento. Se dice que el PRM quiere habilitar para habilitar a aquel que es más fácil Danilo ganar, Medina para poder de que las bases del PLD no se vaya con la fuerza del pueblo. Realmente eso como que no aplica por ningún lado. No veo que haya como te digo, la fuerza para poder hacer eso. ¿Y qué candado hay que poner para evitar esas cosas? Mira, la Constitución tenemos que reformar, ojalá podamos reformar inclusive el famoso artículo 37 que nos ha creado todos estos enfrentamientos, ¿no? con el nuevo Código Penal, y ver todos y cada uno de los aspectos que haya que revisar en la Constitución, en la ley de partido político, la ley de régimen electoral, la dinámica interna de los estatutos de los partidos, tiene que concatenarse todo eso para nosotros poder crear un ambiente, un escenario donde todos y cada uno de los ciudadanos puedan tener la facilidad de participar en la vida política. En 30 segundos. ¿Está la fuerza del pueblo violando la ley de partidos políticos y el régimen electoral? ¿Por qué que yo veo la fuerza del pueblo como que está en campaña? No. Es el único partido que yo con multitud de reuniones. A veces yo veo a la fuerza del pueblo y yo creo que estamos en Pero ahí hay una condición fundamental. ¿Cuál es la condición? Una condición fundamental. Terminamos nuestro
primer congreso, profesor Juan Bosch, congreso constitutivo. Entonces tenemos mandatos del congreso que tenemos que cumplir para poder llegar a ser una organización efectiva, y de ahí es que debemos implementar este dinamismo para poder inscribir, para poder organizar, para poder hacer un llamado al Congreso elector Manuel Aurelio Tavares Justo, que yo espero que podamos hacerlo ya en octubre con el mínimo 1 millón de militantes inscritos en nuestro partido. ¿Está usted visitando New Jersey y Nueva York, fines políticos, vacacional o trabajo político? Siempre haciendo contacto con los compañeros en este tipo de cosas, pero voy el viernes, parto para Dubái a una actividad meramente educativa, y voy a durar unos 10 días por allá. Regreso a Nueva York y entonces pasaremos unos días interactuando con los compañeros por Muchísimas gracias. Gracias a usted por esta oportunidad, Luciano, que nos da de poder comunicarnos con su teleaudiencia. Me he sentido muy honrado y muy agradecido de esta invitación. Eso es recíproco. A ustedes, amigos y amigas, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Esto es Ahora Luciano, con la verdad en las manos. Conoceréis la verdad y la verdad os nos hará libre. Que Dios bendiga a la República Dominicana, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que Dios bendiga el mundo. Nos vemos en otro programa, si Dios quiere. Recuerden, como siempre les digo, sea como yo. Yo soy un hombre feliz. Feliz. Me permite vivir el día de hoy, conversar con Él. ¿Qué más quiero? Salud, vida. Esa es la felicidad. Aprenda a amar y a perdonar. Nos vemos.